Tras las derrotas en el Tesino y en el Trebia, Aníbal se estaba acercando cada vez más a Roma. Y en la urbe, el pánico, los prodigios se suceden y el cónsul Cayo Flaminio irá ipso facto a toda velocidad hasta Etruria para enfrentarse al general cartaginés. Hoy, en Roma Eterna, Aníbal perderá la visión en uno de sus ojos llegando hasta Etruria, pero conseguirá derrotar una vez más a los romanos en la batalla del lago Trasimeno, uno de los grandes desastres de la historia militar romana y no el último que sufrirá este año. Así que coge luces antiniebla que te harán falta y comenzamos. Programa 107 de Roma Eterna y hoy, como te decía en la introducción, sigue la apisonadora cartaginesa por Italia, un cónsul derrotado en el Tesino, otro en el Trebia. La situación se está volviendo ya, esto es insostenible. Aníbal podía marchar sobre la ciudad de Roma en cualquier momento. El ambiente en la ciudad era de pánico absoluto, te puedes imaginar. Como ya te dije en el programa anterior, en cuanto dejó de colar la mentira, dile versión creativa del cónsul Tiberio Sempronio Longo sobre lo que ocurrió en el Trebia, el Senado envió legiones a Cerdeña, Sicilia, Tarento, un montón de quinquerremes. Miedo. Mucho miedo había en la ciudad. Livio nos cuenta que en medio de este clima de consternación llega el cónsul Sempronio a Roma después de cruzar por entre los jinetes enemigos, que nos dice que están diseminados por todas partes para saquear el territorio. La parte norte de Italia ya no es segura para Roma, presidió las elecciones consulares y regresó al campamento de invierno. Los cónsules para el año siguiente, el año que vamos a tratar hoy, para el año 217 a.C., son Gneo Servilio y Cayo Flaminio. Y mientras el excónsul se dirige camino a su cuartel de invierno, yo tengo que anunciarte que el programa de hoy es un poquito más especial porque cuenta con una colaboración que a mí me llega al corazón. Este episodio cuenta con la colaboración de RBA, que lo ha vuelto a hacer. Imagina por un momento, cierra los ojos si puedes, imagina por un momento que tienes en tu habitación, en tu biblioteca, una estantería con 60 libros. Y que estos libros tienen unas cubiertas de lujo, con elegantes diseños inspirados en la edad de oro de la encuadernación, y que dentro de esta encuadernación tan bonita se encuentran 25 siglos de historiografía del mundo clásico. Esto es lo que propone la editorial Gredos con la nueva colección Historiadores de Grecia y Roma. Esta colección los tiene todos: Tucídides, Tácito, Tito Livio, Heródoto, Flavio Josefo, Plutarco, todos con traducciones, por supuesto, introducciones y notas elaboradas por especialistas. Un viaje por 25 siglos, porque no solo están los antiguos, también hay gente un poquito más contemporánea como Gibbon. 25 siglos de historiografía que te harán viajar por el conocimiento antiguo y también te servirán para comprobar que cuando yo digo Tito Livio aquí nos cuenta esto, tú puedes ir y decir, ajá, lo dice. Si quieres más información, ve a la página web www.historiadoresgreciayroma.com, porque yo en cuanto suba la música me voy a lanzar de cabeza. Si el norte de Italia no era un lugar seguro, el campamento de invierno romano estaba lejos de ser también un lugar seguro y un lugar tranquilo en el que querer estar. Jinetes númidas, celtíberos y lusitanos andaban merodeando por la zona. El imperio de los romanos, tal cual te expliqué en el programa anterior, en todo el norte de la península italiana se había esfumado, se había desvanecido. Todos los convoyes de víveres eran interceptados. Solo les llegaba comida a los soldados romanos a través de naves que circulaban por el actual río Po. Todos los demás transportes eran interceptados por los cartagineses o por sus aliados. Y Livio aquí nos describe una mini campaña invernal de Aníbal en relación con este corte de suministros a los romanos que quizá deberemos entrecomillar. Todo lo que pase en invierno, principio de primavera, hay que entrecomillarlo, luego ya te iré diciendo por qué, te lo iré desarrollando. Primero nos dice que cerca de Plaquentia había un centro de suministros, un centro de aprovisionamiento, en otra traducción he visto un centro de municiones romano, que el cartaginés quería asaltar. Tanto galo, tanto cartaginés, tanto íbero, tanto númida tenían que comer, con lo que había que asaltar
centros de aprovisionamiento para poder reabastecer a las tropas. Ese centro, por supuesto, estaba fortificado y defendido por una fuerte guarnición. Aníbal, viendo que de día con un ataque frontal quizá sería un poco complicado, intentó un ataque nocturno, en plan sorpresa, que no le salió del todo bien. Los centinelas vieron llegar a los cartagineses, aunque era plena noche, dieron la señal de alarma, el escándalo del griterío de la gente llegó hasta Plaquentia, y uno de los cónsules, aquí Livio no nos dice cuál, sale a toda velocidad con la caballería que marchaba en formación cuadrangular. Aunque Livio no nos diga qué cónsul fue, yo creo que debió ser Tiberio Sempronio Longo, todo picadísimo, todo rabiando por la derrota en el Trebia. Ambas caballerías entablaron combate, la de Aníbal y la del cónsul. El general cartaginés fue herido en este combate y tocó a retirada, perdiendo en esta refriega 400 hombres. Estuvieron descansando unos días y después lo vuelve a intentar esta estrategia de asaltar centros de aprovisionamiento, pero en otro sitio, en un lugar llamado Victimulae, una zona que se ha ubicado a medio camino más o menos entre las actuales Turín y Milán. Estamos en el norte de Italia. Ese lugar era un depósito de abastecimiento de los romanos durante la guerra con los galos, esa que te conté hace unos programas, que se reunieron 100.000, 800.000 soldados, la de Dios, y poco a poco en ese lugar empezó a trasladarse gente a vivir allí por miedo al pillaje. Era un lugar fortificado, desde los campos se había reunido poco a poco un buen número de habitantes, fue creciendo el enclave, se convirtió en una ciudad, y se enteraron de que Aníbal iba hacia ellos. Lejos de escapar, esta gente dijo: sí, te vas a enterar, cartaginés. Empuñaron las armas, dijeron: no vienes tú, vamos nosotros a por ti, cartaginés. Allá que fueron unos 35.000, según nos cuenta Tito Livio, al encuentro de Aníbal. Desorganizados, en absoluto entrenados, solo con su valentía, con sus ganas de pegarse. ¿Qué podía salir mal? Todo podía salir mal y salió mal. Se encontraron. Livio dice que no es que fuera una batalla de orden de combate uno y otro, sino que se encontraron por el camino. Se encontraron con los cartagineses y pasó lo que tenía que pasar. Un reducido ejército, el de Aníbal, disciplinado, una partida pequeña de soldados, pero disciplinados, entrenados, con un general guiándoles, sabiendo lo que tiene que hacer cada uno, y aunque fueran pocos, aplastaron a 35.000 valientes de Victimulae, que no pudieron hacer nada. Al día siguiente, Victimulae se rinde ante Aníbal y se acuerda dejar una guarnición cartaginesa allí. Los vencidos entregan las armas y de repente tenemos un volantazo en la actitud que estaba mostrando Aníbal hasta ahora. En cuanto entregan las armas, se da la señal para entrar a saco en la ciudad, como si hubiese sido tomada por la fuerza, y se produjeron todos los horrores que te puedes imaginar cuando se toma una ciudad al asalto. Se puso en práctica contra aquellos desdichados, como dice Livio, todo el muestrario de desenfrenos, crueldad e inhumana arrogancia. Aquí finaliza la campaña invernal de Aníbal según Livio. El entrecomillado de esta historia, el primero de los que vamos a ver hoy, no es por el uso de la ultraviolencia, que ya la hemos visto utilizada anteriormente. A nadie, y esto es algo que tiene que quedar claro, a nadie le temblaba el pulso a la hora de saquear una ciudad, tanto a unos como a otros. Lo que a mí personalmente me hace desconfiar del relato es que, primero, Polibio no dice nada de esto, cosa que per se no es determinante, pero sí es curiosa. Segundo, Apiano nos dice que la campaña invernal acaba después de la primera batalla, esa en la que pierde 400 hombres, y el propio Aníbal es herido. Y tercero, que para mí es fundamental, no encaja con toda la política que el propio Livio nos cuenta que está llevando a cabo Aníbal. Es un volantazo demasiado brusco. Yo te estoy contando en los programas anteriores, por ejemplo, y ahora también lo vas a ver dentro de un rato, cómo Aníbal a los aliados de Roma no les hace nada, los deja ir porque lo que quiere es crear una unión de pueblos, nutrir sus filas con la mayor cantidad de soldados posibles, y ejerciendo la ultraviolencia lo único que quiere quizá es pacificar una zona, pero no le interesa eso, le interesa tener amigos, no tener gente atemorizada. Además, era innecesario porque le estaba yendo bien a Aníbal, salvo ese supuesto choque de caballería, todo iba bien para el general cartaginés. Entonces, ¿qué pasó el resto de invierno? No te preocupes porque ese invierno no hubo un segundo de aburrimiento, te lo garantizo. Aníbal se quedó en territorio galo,
tenía romanos capturados y les daba lo justo para sobrevivir. Lo que te decía antes, a los romanos les trata mal, pero a los otros, a los presos aliados, les trató muy bien, con humanidad. Incluso les decía que no había venido a pelear contra ellos, sino que había venido a pelear a su favor. He venido a luchar contra Roma, no contra vuestros pueblos. Dadme vuestra amistad, liberemos Italia, salvemos vuestras ciudades, ayudadme y recuperaréis lo que los romanos os han arrebatado. Y después de intentar convencerlos, de darles de comer, ¿qué hizo con esta gente, con los prisioneros de los pueblos aliados? Los liberó. Los liberó sin pedir rescate. Por eso te digo que la ultraviolencia mostrada en el pasaje anterior de Livio no encaja. Lo que buscaba Aníbal era dejar sola a Roma. No venía a conquistar territorio, venía a destruir a los romanos. Los envió a sus ciudades con la intención de ganarse a todas las ciudades de Italia y así como están agradecidos, siembran la semilla de la rebelión antirromana. Te podrá caer mejor o peor Aníbal, pero es indudable que este hombre tenía mucha calle. Resuelto de esta manera el asunto de los aliados itálicos de los romanos, se tuvo que preocupar por los galos. Él sabía que los galos no eran muy aficionados a quedarse esperando en algún sitio así acuartelados y que alguna tirantez que otra iba a surgir. Tirantez que podríamos definir también como intentos de asesinato. Sí, Polibio nos cuenta que Aníbal temía que fueran a atentar contra él y se preparó toda una serie de pelucas que usaba junto a disfraces. Se paseaba por el campamento disfrazado de anciano, de joven, de adulto, de todas las fases de la vida para que nadie le reconociera. Se cambiaba constantemente de aspecto y lo hacía tan bien que incluso confundía a los que hablaban con él a diario. Este hombre lo tiene todo. Es un general capaz, es un político astuto y encima es mortadelo, porque se disfraza de los 1001 personajes. Polibio, y esto es algo que me hace mucha gracia, define esta táctica del disfraz como una estratagema ciertamente fenicia. Los galos estaban cabreados por dos motivos principalmente y uno dependía del otro. Por estar parados, sin hacer nada, y por estar parados en su propio territorio. Estaban deseando llevar la guerra a tierras enemigas para tener por fin algún tipo de recompensa porque los ejércitos comen y la situación se va tensando cada vez más. Nos hace falta botín, estamos luchando por ti, queremos que nos lleves a ganar algo. ¿Qué sacamos de estar contigo? El general decidió entonces que en cuanto dejara de hacer frío, porque debía hacer un frío que pela en esa zona, levantaría el campamento para continuar con la campaña. Si el invierno fue duro en el norte de Italia, en Roma fue durísimo, durísimo. No pararon de ocurrir prodigios. El propio Livio dice que se habló de muchos y se les dio crédito de forma irreflexiva, como suele ocurrir cuando se apodera de un pueblo el temor religioso. Verás tú la cantidad de prodigios que se vieron, ¿eh? Ojo, te voy a hacer una relación de todos ellos. Se dice que un niño de 6 meses, nacido libre, había gritado ¡Victoria! En el mercado de verduras, y que en el mercado de ganado vacuno, un buey había subido por sí solo a la tercera planta y, asustado por el alboroto de la gente, se había tirado al vacío desde allí. También se dice que en el cielo se habían visto imágenes de barcos y que el templo de la esperanza, que está en el mercado de las verduras, había sido alcanzado por un rayo. También se cuenta que en Lanubio se había estremecido la víctima de un sacrificio, que un cuervo había bajado volando hasta el templo de Juno y se había posado en el cojín sagrado, que en el territorio de Amiterno se habían visto de lejos en muchos lugares a hombres que parecían vestidos de blanco que no hablaban con nadie, que en el Piceno habían llovido piedras, que en Caere las tablillas de la suerte se habían roto y que en la Galia un lobo había sacado de la vaina la espada de un centinela y se la había llevado. Me imagino a los romanos más religiosos como locos ante tanto prodigio, como locos. Hay que conjurar esto de alguna manera. Los dioses nos han abandonado, se ha roto la Pax Deorum. Y empezaron a intentar conjurarlo todo. Para la lluvia de piedras en el Piceno, por ejemplo, se decretó un novenario de sacrificios, 9 días de sacrificios. Para lo demás, se ordenó a los decémviros consultar los libros sibilinos, a ver si tenemos algún tipo de respuesta, e inmediatamente casi toda Roma se ocupó en conjurar los demás prodigios. Fue purificada la ciudad, se sacrificaron víctimas mayores a los dioses que fueron designados, se le llevó a Juno, al Anubio, una ofrenda de 40 libras de oro,
se le dedicó a Juno una estatua de bronce en el Aventino por parte de las matronas, se ordenó hacer un lectisternio en Caere, una acción de gracias a la fortuna en el Álgido, otro lectisternio a la juventud en Roma, y una acción de gracias en el templo de Hércules en particular, y después otra por parte de toda la población ante todos los cojines sagrados. Además, se le sacrificaron al Genius Populi Romani 5.000 víctimas mayores, y el pretor Cayo Atilio Serrano recibió orden de hacer votos por si durante 10 años la República continuaba en la misma situación. Estas expiaciones y votos, conformes con los libros sibilinos, aliviaron los espíritus de escrúpulos religiosos. Si como yo piensas a menudo en la antigua Roma, quiero que venga a tu mente una imagen más parecida a esta: gente haciendo cosas para reconciliarse con los dioses porque están viendo que todo les va mal, prodigios, derrotas, hay que intentar restaurar la paz, que las orgías de las películas y de lo que te cuentan de la depravación. Va pasando el tiempo, se acerca la primavera, y Cayo Flaminio, uno de los cónsules elegidos para ese año 217 a.C., que había recibido por sorteo el encargo de comandar las legiones acuarteladas en Plaquentia, envió un edicto y una carta al cónsul Sempronio, que no estaba allí en Plaquentia, no estaba allí y luego te contaré por qué, aunque quizás sí estaba, ya verás. Le envió ese edicto y esa carta diciéndole que su ejército debía estar acampado en Ariminum en la Sidus de marzo, el día 15, porque Cayo Flaminio, según Tito Livio, tenía un plan en su cabeza. Su plan era tomar posesión del cargo de cónsul allí, con sus legiones fuera de Roma, porque todavía recordaba sus viejos enfrentamientos con los senadores. ¿Te acuerdas de las liadas que te conté hace algunos programas? Primero, como tribuno de la plebe en el año 232, tuvo sus más y sus menos con los senadores por la distribución del Ager Publicus Picenus. Y después, siendo cónsul, en el año 223, recibió una carta, mientras estaba en campaña, recibió una carta del Senado ordenándole volver a Roma. ¿Y qué hizo Cayo Flaminio con la carta? Ni la abrió. Luchó contra los ínsubres sin hacer caso al Senado y volvió tan pancho a Roma. El Senado obviamente se negó a concederle el triunfo y él, que tenía los flaminios bastante gordos, lo celebró igual, gracias al voto del pueblo, y acto seguido el Senado le obligó a dejar el consulado. Digamos que no había acabado bien la relación entre Senado y Cayo Flaminio. Todo esto como antecedente a hoy, pero es que además tenía más liadas con los senadores. En el año anterior, en el 218, el tribuno de la plebe Quinto Claudio aprobó, con el 99% del Senado en contra, una ley según la cual nadie que fuese senador, o cuyo padre lo hubiese sido, podría ser propietario de una nave en la que cupieran más de 300 ánforas, teniendo cada ánfora un espacio de unos 26 litros, poco más. Quinto Claudio creía que eso ya era suficiente para transportar los frutos del campo, y que tener más era lucrarse, y cualquier clase de lucro era indigno para los senadores. Porque si te acuerdas del programa del Senado, en teoría, un senador no podía dedicarse a nada que no fueran sus rentas, no podía tener ningún tipo de trabajo. Pero claro, cuando entras en política, pues quizá te puedes lucrar si no tienes muchos escrúpulos. Te he dicho que esta ley se aprobó con el 99% del Senado en contra. ¿Adivinas quién era ese 1%? Efectivamente, Cayo Flaminio, que hizo ponente de la ley, una ley que se debatió con pasión, con insultos seguramente, con rasgamiento de vestiduras, era el único que apoyó a Quinto Claudio, y una ley que tras su aprobación le supuso a Cayo Flaminio la enemistad eterna de la nobleza y la amistad eterna de la plebe, lo que le hizo obtener este segundo consulado. Por eso quería tomar posesión fuera de Roma, porque estaba convencido, nos cuentan las fuentes, de que ni de coña le iban a dejar salir de la ciudad con 1001 artimañas y 1001 excusas. Que si auspicios, que si ahora retrasamos las ferias latinas, que si ahora surge un inconveniente con funciones de cónsul. Vamos, lo veía clarísimo, le iban a hacer el lío, Y como lo veía tan claro, pensó, no me vais a pillar. No me vais a pillar, senadores. Simuló un viaje y se marchó clandestinamente hacia el norte como un simple particular.
Se fue y te puedes imaginar la que se montó cuando se hizo público esto. Los senadores que ya estaban picados con Cayo Flaminio se picaron todavía más y se empezaron a oír graves ataques contra él. Se empezó a escuchar por ahí cosas como: Cayo Flaminio no solo se opone al Senado, ahora también se opone a los dioses inmortales. Primero, nombrado cónsul con irregularidades en la toma de auspicios. Después, cuando dioses y hombres le decían que volviese del frente de batalla, no hizo caso. Y ahora, consciente de haberlos menospreciado, evita el Capitolio y el ofrecimiento solemne de los votos para no acudir al templo de Júpiter Óptimo Máximo el día de la toma de posesión de su magistratura. Lo hace para no ver y consultar a un senado al que odia, para no anunciar la fecha de las ferias latinas ni ofrecer en su nombre a Júpiter glacial el sacrificio solemne. Evita dirigirse al Capitolio, después de tomar los auspicios, para ofrecer los votos y desde allí marchar a su destino vestido con el capote militar acompañado por los lictores. En cambio, como un siervo, sin distintivos, sin lictores, se ha marchado de Roma en secreto, a escondidas, como si abandonara su patria para ir al destierro. ¿Acaso en Ariminum iba a tomar posesión de su cargo de una forma más acorde con la majestad de su autoridad que si lo hiciese en Roma? ¿E investirse de la toga pretexta en una posada de huéspedes es mejor que en los penates de su casa? Todo esto se oía en la ciudad, ataques furibundos contra él. El Senado entonces acordó que Cayo Flaminio tenía que regresar, por las buenas o por las malas. Había que usar la fuerza si era necesario, para hacerle cumplir personalmente con las obligaciones para con los dioses y los hombres antes de marchar al ejército. Se organizó una embajada entre cuyos miembros estaban Quinto Terencio y Marco Antistio, a los que Cayo Flaminio tenía en estima, pero ¿qué hizo Cayo Flaminio? No les hizo ni caso. Cayo Flaminio, grande entre grandes, tenía a los flaminios gordísimos, de verdad. Hasta el final, hasta el final. Pocos días después, Flaminio tomó posesión de su cargo y sucedió algo muy curioso. Cuando estaba el encargado de hacer el sacrificio inmolando a un ternero, se le escapó, herido, de las manos, se les resbaló, salpicando a todo el mundo de sangre. La gente, asustada, empezó a huir de forma atropellada y el incidente fue recibido por la mayoría como el presagio de una grave amenaza. Hoy vas a escuchar muchos presagios. Ese incidente no truncó en absoluto los planes de Cayo Flaminio, que después de recibir las 2 legiones de Sempronio, cónsul del año anterior, y las otras 2 del pretor Cayo Atilio, inició la marcha del ejército hacia Etruria. El otro cónsul del año anterior, Publio Cornelio Escipión, padre del africano, había sido enviado en calidad de procónsul a la península ibérica con su hermano Neo. De la península ibérica ya habrá tiempo de hablar porque toca acabar esta saga, este póker de derrotas que sufrirá Roma contra Aníbal. Además, la primavera está llegando, la primavera asoma la patita y empiezan los movimientos en Italia. Movimientos que Livio nos cuenta. Yo te he dicho que se reúne con las legiones de Sempronio Longo, pero antes de que Tiberio Sempronio Longo le entregue a Flaminio las legiones, Livio nos cuenta una marcha muy cuestionada de Sempronio hacia Etruria, un episodio que seguramente sea una inventada, de la que también se hace eco Zonaras, porque es posterior. Nos dice que en cuanto empezó a asomar la primavera, Aníbal y su ejército intentaron el cruce de los Apeninos para ir a Etruria, pero todavía era muy pronto. Hacía mucho frío, el clima les obligó a acampar a unos 15 kilómetros de Plaquentia, donde casualmente estaba Sempronio. Si te acuerdas, cuando te dije que Cayo Flaminio le envía una carta, se la envía a Plaquentia. Y te dije, igual no está, por esto que te voy a contar ahora. Al día siguiente, con 12.000 soldados de infantería y 5.000 jinetes, Aníbal ataca a los romanos de Plaquentia. En un primer momento Sempronio rechaza el combate, pero al día siguiente se lanzó contra Aníbal. Los romanos rechazan a los cartagineses, les persiguen incluso hasta su propio campamento. Aníbal concentró a los suyos en el interior y los preparó para tener que salir en tromba. Hacia las 3 de la tarde más o menos el ataque romano empezó a ceder porque el campamento estaba bien defendido. En ese momento, la caballería cartaginesa atacó por la derecha, mientras que la infantería con el propio Aníbal al frente lo hizo por la izquierda, y estuvieron combatiendo cartagineses y romanos hasta la noche,
cuando ambos ejércitos se retiraron a sus respectivos campamentos. Cayeron por cada bando unos 600 de infantería y 300 jinetes, pero las pérdidas romanas fueron superiores porque entre los muertos había varios miembros del ordo ecuestre, 5 tribunos militares y 3 prefectos aliados. Después de este enfrentamiento, Aníbal se fue hacia el territorio de los ligures y Sempronio a Luca. Cuando Aníbal llega al territorio ligur, le fueron entregados por parte de los ligures, como muestra de paz y de alianza, 2 cuestores romanos, Cayo Fulvio y Lucio Lucrecio, que habían sido atrapados en una emboscada junto con 2 tribunos militares y 5 miembros del orden ecuestre. Dejando de lado la posible o no historicidad de este pasaje, tenemos a Aníbal dirigiéndose a Etruria y al cónsul Cayo Flaminio también. Se vienen cositas. Aníbal era muy listo. Aníbal, cada vez que entraba en un territorio nuevo, se informaba de todo, utilizaba espías, utilizaba exploradores, se había informado bien, sabía que Flaminio iba en dirección a Etruria y también había recopilado información de todas las rutas posibles hacia allí. Sabía que todas eran largas, eran sencillas, pero eran familiares a los enemigos, eran familiares a los romanos. Todas se las conocían, pero había una que no. Había una que era complicada, era muy angosto, iba a ser muy complicado ir, muy difícil. Había un camino a través de unas marismas que llevaba directamente a Etruria. Parecía que no era conocido por los romanos ese camino, era más corto, pero en cambio era más penoso. Aníbal en ese momento dijo, bueno, hemos llegado hasta aquí desde Cat Hadast, hemos atravesado los Pirineos, los Alpes, hemos sobrevivido al mismísimo infierno helado. No nos vamos a detener ahora por unos pantanitos de nada, ¿no? Pues vamos allá. Ese vamos allá de Aníbal no fue recibido con la misma alegría y entusiasmo por todos, porque empezó a circular por el campamento el rumor de que Aníbal les iba a conducir por terrenos pantanosos, y la gente empezó a inquietarse a ver dónde nos lleva ahora el tarao este, el tío este, a ver dónde nos llevas, Aníbal. Como siempre, Aníbal preparó la ruta al dedillo. Vamos, hasta el último detalle. Se aseguró cuidadosamente de que los lugares de la ruta eran firmes para poder pasar con su ejército, y cuando todo estuvo listo, levantó el campamento, situó en vanguardia a los africanos y a los íberos, y entre estos dos colocó el bagaje para que disfrutaran de las provisiones. A Aníbal no le preocupaba que los africanos y los íberos se comieran todo, porque aquí podían pasar 2 cosas después de marchar hacia Etruria. Si mueres, mueres. Pierdes, no tienes ya ninguna necesidad de provisiones, y si ganas, no te van a faltar. Detrás de africanos e íberos iban los galos, y cerrando la formación del ejército cartaginés iba la caballería, comandada por su hermano Magón, que se había distinguido en la batalla del Trebia con esa emboscada. Magón y los jinetes estaban detrás no tanto para defenderse de un posible ataque romano como para controlar a los galos, nos cuentan las fuentes. Esos galos que tenían ganas de botín, ganas de pelea, ganas de hacer algo. Imagínate esa larga columna de soldados, de todos los orígenes, ropajes, colores, todo. Una unión internacional. Esos soldados entrando en las marismas y avanzando con dificultad. Primero los íberos, los africanos, pasaron difícil, sí, pero sin mayores problemas. Pero los galos iban muy lentos. Les costaba pasar porque antes de ellos habían ido íberos y africanos y el fondo de las marismas había sido revuelto y hollado. Les costaba andar, la marcha fue horrible. Todos lo pasaron muy mal porque tampoco podían dormir. Polibio nos dice que marcharon 4 días y 3 noches sin descanso a través del agua. Una marcha infernal. Los que sufrieron más, sin duda, y murieron en mayor número, fueron los galos. Los animales de carga también sufrieron mucho. Las mulas de carga cayeron en los lodazales y murieron. La caída de las mulas era una trágica noticia, sí, pero en esas circunstancias era buena noticia. Porque a medida que iban cayendo mulas, los que cruzaban se podían subir encima de ellas para dormir algo durante la noche, para usarlas como de balsa. Nadie se salvó de sufrir. Fue una marcha penosísima. Muchos caballos perdieron las pezuñas por marchar encima del lodo. Y el mismo Aníbal lo pasó fatal a lomos del único elefante superviviente.
empezó a sufrir unos dolores terribles por una inflamación ocular que padecía, y por la falta de atención médica, porque no se podía detener ni cuidar la inflamación, acabó perdiendo la visión de un ojo. Así cuentan las fuentes que Aníbal se quedó tuerto. No fue en batalla, no fue de manera gloriosa. Aunque sí que es verdad que en las aventuras de Aníbal, lo glorioso más allá de las batallas, que si las miras hasta ahora, y lo que te voy a contar hoy, es algo sencillo, flipas, pero es algo sencillo lo que hace Aníbal. La auténtica gloria de Aníbal viene por las marchas, por ese camino que hizo desde Karl-Hadast, cruzar los Pirineos, cruzar los Alpes, mantener a su ejército cohesionado y ahora cruzar esas marismas infernales. Esa es la auténtica gloria, a mi modo de ver, de la epopeya de Aníbal. No las victorias militares, que no se lo pusieron muy complicado, la verdad. Esta marcha de Aníbal ocurre cronológicamente en paralelo con la toma de posesión de Cayo Flaminio fuera de Roma y la del otro cónsul, Gneo Servilio, en la ciudad. Y vamos para allá, porque en Roma seguían sucediéndose prodigios, como te decía antes, pero locos, cada vez más locos. En Sicilia habían ardido los dardos de algunos soldados, al igual que el bastón que tenía en la mano un jinete que hacía la ronda de vigilancia en Cerdeña. En la costa habían brillado resplandores repetidas veces, 2 escudos habían sudado sangre, algunos soldados fueron alcanzados por rayos, el sol parecía más pequeño, en Praeneste habían caído del cielo piedras ardiendo, en Arpos se habían visto escudos en el cielo, en Capena habían salido 2 lunas durante el día. Las aguas del famoso manantial de Caere habían manado mezcladas con sangre, y la propia fuente de Hércules en Roma había manado salpicada de manchas de sangre. En Ancio, unos segadores habían visto espigas teñidas de sangre. En Falerios se había visto que el cielo se abría como con una enorme grieta, y a través de dicha abertura había brillado una luz muy intensa. Y siguen los prodigios. Se dice que unas tablillas se habían roto y una había caído con la inscripción Marte blande su lanza. Por aquellas fechas, en Roma, había sudado la estatua de Marte de la Vía Apia y las de los lobos cerca del templo de Marte, y en Capua había parecido que ardía el cielo y que la luna caía en medio de la lluvia. Madre mía, ¿eh? Madre mía la que se ha liado porque Cayo Flaminio no tomó posesión de su cargo en Roma y porque Aníbal está de excursión por Italia. Lo que me gusta de este episodio de los prodigios es que en las fuentes encontramos más o menos el proceso para darle crédito o no a estas historias. Nos cuentan que testigos acudieron a la curia para exponer lo que habían visto, expusieron todo, el cónsul le dice entonces al Senado que considere qué se puede hacer en el aspecto religioso, se acuerda en un primer momento expiar los prodigios con víctimas, con sacrificios, y celebrar durante 3 días rogativas en todos los altares, y también se decide consultar los libros sibilinos, que los decémviros consulten los libros para ver qué dicen los oráculos, para qué se puede hacer con tal de congraciarse de nuevo con los dioses. Los decémviros consultan los libros sibilinos y por su consejo se acordó que como primera ofrenda se hiciera un rayo de oro de 50 libras para Júpiter, que a Juno y Minerva se les hicieran ofrendas de plata, que a Juno reina en el Aventino y a Juno salvadora en Lanubio se les sacrificasen víctimas mayores, que las matronas reuniesen dinero según las posibilidades de cada una y llevasen un presente a Juno reina y Juno regina en el Aventino, que se celebrase un lectisternio y que incluso las libertas, según sus posibles, reuniesen dinero para hacer una ofrenda a Feronia, la diosa de los libertos. Cuando se hizo todo esto, los decémviros ofrecieron en el foro de Árdea un sacrificio de víctimas mayores. Todos estos prodigios fueron conjurados a lo largo de todo el año, de todo este año 217 a.C., y aquí Tito Livio, antes de contarnos la siguiente batalla, la batalla del lago Trasimeno, nos dice que en diciembre de este año se ofreció en Roma un sacrificio en el templo de Saturno y se celebró un lectisternio. Y a través de la ciudad se dieron día y noche los gritos saturnales, y se invitó al pueblo a tener y mantener como festivo para siempre aquel día. Ese año 217 habían nacido las Saturnalia. Pero Livio aquí en este momento no dice nada
de que las Saturnalia se instauraran por lo que pasará en la siguiente batalla con Aníbal. Te lo explica junto a la batería de prodigios que se suceden en esta época. Te lo cuento porque seguramente habrás leído que las Saturnalia se instauraron en el año 217 por la derrota en el lago Trasimeno. Y aquí Livio nos lo está contando antes y no dice nada que fuera en relación a la derrota en el lago Trasimeno. Seguiremos buscando, porque después de la derrota buscaremos las consecuencias y quizá otra fuente nos lo dice, pero Livio ahora mismo no. Livio nos ha dividido en dos los prodigios. Durante esta época se producen un montón de prodigios y Livio nos lo divide en dos. Unos ocurren por el miedo al ataque de Aníbal, por esas derrotas, se ha roto la Pax Deorum, y otros por el hecho de que Cayo Flaminio no tomase posesión de su cargo en Roma, no siguiera los ritos religiosos, los ritos políticos necesarios para tomar un cónsul posesión de su cargo. Se había vuelto a romper la Pax Deorum. La primera por no se sabe por qué y la segunda como culpable Cayo Flaminio. Ambas nos sirven para entender que en Roma se estaban viviendo meses de pánico absoluto. Pero dejamos a Neo Servilio en Roma aplacando a los dioses y haciendo el reclutamiento porque Aníbal está ya acabando el horrible paso por las marismas, tuerto de un ojo y con muchos muertos por el camino. Salió de las marismas, ubicadas entre Bolonia y Pistoia, recibió informes de que el cónsul Cayo Flaminio acampaba junto a las murallas de Arretium y decidió hacer lo mismo. Aníbal acampó para que sus soldados descansaran después de esa tremenda ruta por las marismas y ya de paso para hacer lo que hacía siempre, informarse sobre el enemigo e informarse sobre dónde estaba. Supo entonces Aníbal que Etruria era una tierra muy rica en recursos y que Flaminio era muy rico en ego. Era un demagogo total, un hombre ávido de popularidad y un desconocedor absoluto de los asuntos militares. No sé hasta qué punto supo esto Aníbal o Polibio. Nos dice que supo esto porque a Polibio no le caía muy bien Cayo Flaminio, ya lo hemos visto anteriormente, no le caía nada bien. Tras recibir estos informes, Aníbal, que era un perro de guerra ya estaba, a pesar de que era muy joven, estaba ya curtidísimo con esta aventura que había vivido, pensó que Flaminio era un pastelito. Este hombre, vamos, esto me lo meriendo yo de un bocado. Supuso que el cónsul le daría muchísimas oportunidades de atacarle y empezó a tramar cosicas púnicas. Seguro que a ver si paso delante de su campamento sin hacerle caso y me voy a devastar Etruria, seguro que Flaminio me sigue sin esperar la llegada de su colega cónsul. Y aquí Polibio nos hace una de sus pausas para contarnos enseñanzas de la vida, una pausa que te la voy a leer entera, porque son 3 párrafos en los cuales nos habla del carácter de los generales, y son 3 párrafos que podrían intentar extrapolarse a muchas áreas de nuestra vida, teniendo en cuenta, salvando la distancia, de que esto nos lo cuenta un señor que vivió hace 2000 y pico de años. No sería natural decir otra cosa. Si alguien cree que en el arte de la guerra hay algo más importante que conocer las preferencias y el carácter del general enemigo, es un ignorante y además está cegado por la soberbia. Así como en los duelos personales o en las luchas cuerpo a cuerpo, el que pretende vencer ha de examinar cómo podrá alcanzar su objetivo y qué parte de sus antagonistas se muestra desnuda y desarmada, igualmente es indispensable que los responsables máximos de una empresa guerrera examinen no qué parte del cuerpo está al descubierto, sino qué parte del espíritu del general adversario se muestra vulnerable. Porque muchos, por su indolencia y por una inoperancia total, arruinan no solo las empresas del Estado, sino que, simplemente, pierden sus propias vidas. Por la pasión que sienten por el vino, muchos no logran conciliar el sueño, sino se enajenan y emborrachan. Otros, en su afán de placeres venéreos, por el transporte que estos comportan, no solo arruinaron sus ciudades y haciendas, sino que perdieron incluso su vida con deshonor. La cobardía y la flojedad en la vida privada reportan oprobio a quienes las tienen, pero si se dan en un comandante en jefe, constituyen una calamidad pública y el mayor de los desastres. Pues no solo convierten en ineficaces a los esclavizados por ellas, sino que muchas veces exponen a los mayores riesgos a los que les están confiados. La temeridad, la audacia y el coraje irracional e incluso la vanagloria y la soberbia son cosas que van muy bien al enemigo.
pero muy peligrosas para los amigos. Un hombre así es accesible a cualquier asechanza, emboscada o engaño. Si alguien pudiera percibirse de los errores de los demás y atacar al adversario allí por donde el general enemigo es principalmente vulnerable, su triunfo total sería inmediato. Si alguien priva a una nave de su timonel, toda la embarcación y sus hombres caerán en manos del enemigo. De la misma manera, si alguien en la guerra es capaz de manipular por previsión y cálculo al general enemigo, muchas veces logrará vencer totalmente, hombre por hombre, a sus oponentes. En aquella ocasión, Aníbal, por haber previsto y calculado lo que se refería al general enemigo, no se engañó en su plan. Tres párrafos de Polibio que hablan sobre, un general, ¿no? La actitud de un general, son tres párrafos afilados a fuego contra Cayo Flaminio. Porque Cayo Flaminio en Trasimeno va a perder por cosas que está contando aquí Polibio. Desde que empezó Roma Eterna te he dicho que los autores clásicos no son imparciales, y aquí tenemos un ejemplo. Polibio está rajando a muerte. Pero bueno, Aníbal se pone en marcha, deja a los romanos a su izquierda y va en dirección al actual Fiesole y comienza a saquear la campiña etrusca, sembrando la mayor devastación posible. ¿Para qué? Para que el cónsul, Cayo Flaminio, lo vea el fuego en la distancia y se pique. Flaminio se puso como loco. Creía que Aníbal se estaba burlando de él y que ese saqueo era intolerable. Se reunió el Estado Mayor romano y algunos oficiales le decían que no debía seguir a Aníbal, que había que esperar a Gneo Servilio, reunir ejércitos, hacer una estrategia común y vencer al enemigo, pero primero contenerlo. No había que salir a toda prisa de allí. Flaminio, enfadadísimo, dijo: «Por supuesto, claro, sí, quedémonos quietos. Quedémonos quietos ante las murallas de Arretium, que aquí están la patria y los penates. Dejemos que Aníbal se nos escape de las manos y asole Italia, y arrasando y quemando todo, llegue hasta las murallas de Roma. Y nosotros estémonos aquí sentados sin movernos hasta que los senadores hagan venir desde Arretium a Cayo Flaminio, como en otra ocasión hicieron venir desde Ardea a Marco Furio Camilo». Cayo Flaminio estaba cabreadísimo, estaba hecho una furia, se le llevaban los demonios, y mientras hablaba, dio orden de desclavar a toda prisa las enseñas del campamento para irse a perseguir a toda prisa a Aníbal. Montó de un salto en su caballo, el caballo dio un traspiés, tiró al cónsul por encima de la cabeza y el cónsul Cayo Flaminio se deslizó a través de la cabeza del caballo y cayó al suelo. Cayo Flaminio cayó al suelo y se hizo el silencio. Todos los allí presentes dejaron lo que estaban haciendo, asustados, se quedaron congelados. Todos vieron esa caída del cónsul Cayo Flaminio al suelo de su caballo como un mal presagio para la acción que iban a emprender, la persecución de Aníbal. Además, un mensajero llegó en ese momento y le dijo que una de las enseñas era imposible de desclavar del suelo a pesar de que estaban todos ahí haciendo esfuerzos. Flaminio, recuperándose de la caída, me lo imagino cabreadísimo, dijo: «¿Y no me traes además una carta del Senado prohibiéndome entrar en acción? Anda, diles que si no pueden desclavar la enseña con las manos porque el miedo se las ha paralizado, que la saquen excavando». Y por fin, tras estos contratiempos, se puso en marcha la columna romana, sin examinar el terreno ni nada, a lo loco. Además, Cayo Flaminio tenía unos oficiales atemorizados por ese doble prodigio, oficiales que además no compartían el plan del general, pero en cambio, algo que sí que es de agradecer últimamente en Roma, tenía tropa animada. Sus soldados estaban animados por el comportamiento del general, le gustaba, caía bien Cayo Flaminio, y además se había unido, según Polibio, un montón de gente, más gente incluso que soldados, que ajenos a la formación seguían a las tropas con el único objetivo de conseguir ganancias. Iban, según dice Polibio, ávidos de ganancia, llevando cadenas, grilletes y todo tipo de objetos por el estilo. ¿Para qué? Para llevarse como esclavos comprados a los cartagineses caídos prisioneros en manos romanas. Se estaba vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Y estas cosas no suelen acabar bien. Aníbal seguía avanzando por Etruria en dirección a Roma,
dejando a la derecha el lago Trasimeno, que está al sur de Arretium, cerca de Perusa, la actual Perugia. A medida que avanzaba, quemaba bosques y talaba árboles, queriendo provocar la ira de Flaminio. Cuando comprobó que el cónsul estaba bastante cerca, vio unos parajes aptos para una emboscada y empezó a preparar lo que sería la próxima batalla. Esta zona apta para la emboscada se encontraba donde el Trasimeno se acerca más a los montes de Cortona. Separando estos montes, solo hay un camino muy estrecho, como si se hubiese dejado adrede este sitio para una emboscada. Y a continuación se abre una explanada ligeramente más espaciosa donde arrancan las colinas. Aníbal situó allí, en esa explanada ligeramente más espaciosa en terreno abierto, el campamento, donde se quedaría él mismo con los africanos y los íberos, solo los africanos y los íberos. A los baleares y demás tropas ligeras los lleva, dando un rodeo, a situarse detrás de los montes. La caballería la coloca en la entrada misma del estrechamiento del camino, debidamente oculta por unos montículos, para que, cuando los romanos pasasen, les bloqueara el paso y quedara todo cerrado por el lago y los montes. Además, el valle estaba en pendiente, dato que nos dice Polibio, y lleno de emboscadas. Es que vamos a ver, Flaminio, es que esto huele a trampa. Flaminio seguía los pasos de Aníbal, deseaba entrar en combate. Llegó antes de la puesta de sol y acampó junto al lago. Al día siguiente, cuando apuntó el alba, mandó que su vanguardia avanzara y bordeara el lago hasta la misma entrada del valle con la intención de atacar al adversario. Problema aquí. El día era muy brumoso. ¿Quizá debió esperar? Pues posiblemente sí. Pero la columna romana avanzó y comenzó a desplegarse en la planicie más ancha, viendo a los cartagineses que tenía delante. Ni Flaminio ni sus hombres sospecharon que a su espalda y sobre sus cabezas se escondía una emboscada que les haría pasar a la historia. Los romanos iban entrando al valle, Aníbal miraba y mantenía la calma. Seguían entrando, seguían, y cuando estuvieron los romanos en el lugar apropiado, Aníbal dio la orden y la trampa se cerró. Todos atacaron al mismo tiempo. Empezaron a escucharse gritos. La bruma impedía una visibilidad buena. Los romanos no entendían lo que pasaba, solo estaban escuchando gritos por todas partes. Estaban rodeados de gritos de guerra. Y antes de que pudieran formar las líneas o preparar sus armas, ya les estaban atacando. Por todas partes, además. El cónsul, que intentaba mantener la calma y dentro de lo que estaba pasando la mantuvo bastante bien, procuró mantener firme el ánimo romano y que peleasen como pudieran. Soldados de Roma, no saldremos de aquí con votos y súplicas a los dioses, sino a base de fuerza y de coraje. Tenemos que abrirnos paso con el hierro sin temor, pues cuanto menor sea el miedo, menor será el riesgo. Pero eso era un caos. Nadie escuchaba las órdenes, nadie reconocía sus centurias, sus manípulos. La sorpresa y el miedo había atenazado a muchos romanos que acababan aplastados por el peso de su equipo. Los romanos estaban dentro de una niebla tan intensa que había que guiarse más por el oído que por la vista. Imagínate que eres un soldado romano allí dentro. No ves nada. Palpas a tus compañeros. Vas dirigiendo tu vista hacia donde oyes gemidos de heridos, choque de cuerpos y armas, gritos de guerra o gritos de dolor. Algunos al escapar se veían envueltos en combate. Otros al volver a combatir se veían entre gente que huía. Un desastre. Los romanos no tenían salida alguna. Estaban bloqueados los flancos por los montes y el lago, y el frente y la retaguardia por soldados enemigos. En ese momento, entre todo el caos, se hizo patente que no quedaba más esperanza de salvación de uno mismo que el hierro. Y entonces, convertido cada uno en su propio jefe y dándose a sí mismo ánimos para el combate por su propia supervivencia, se restableció por completo la lucha. Una lucha en la que no había orden, en la que cada uno se ponía donde podía, luchaba como podía, intentaban definitivamente salvar su vida como podían. En el lago Trasimeno se combatió durante casi 3 horas, y en todas partes encarnizadamente. La lucha, sin duda más dura y enconada, se dio en torno al cónsul. El cónsul estaba acompañado de sus mejores hombres, lo mejor, la flor y nata. Y él, allí donde notaba que los suyos sufrían más acoso y estaban en más dificultades, acudía en apoyo rápidamente.
Y como sus armas le hacían destacar, los enemigos atacaban con enorme empuje y los suyos le cubrían, hasta que de repente, un jinete ínsube, llamado Ducario, reconociendo el rostro del cónsul, le dijo a sus paisanos: aquí está, este es el que destruyó nuestro ejército, arrasó nuestros campos y nuestra ciudad. Ahora mismo voy a ofrecer yo esta víctima a nuestros antepasados. Y se lanzó picando espuelas a la carga por entre las filas enemigas, matando soldados que intentaban proteger al cónsul para, una vez llegó, atravesar a Cayo Flaminio con su lanza. Tuvieron que acudir los triarios para proteger al cónsul caído con sus escudos porque Ducario iba a despojar al cónsul. Ese fue el fin, prácticamente ya, de la batalla. En el desfiladero murieron unos 15.000 romanos luchando, pero sin opción alguna de vencer. Los que se quedaron entre el valle, el lago y las montañas perecieron de manera vergonzosa y miserable. Fueron rechazados hacia el lago. Unos se lanzaron obcecados y nadaron cargados con las armas hasta ahogarse. La mayoría se adentró en el agua lo más posible y permanecieron allí sacando únicamente la cabeza. Cuando la caballería cartaginesa les alcanzó, esos soldados que estaban en el agua comprendieron que estaban perdidos. Levantaron los brazos y suplicaron que les cogieran vivos. Unos murieron a manos del enemigo y otros se incitaron a darse muerte mutuamente. 6.000 romanos de primera fila de combate lograron abrirse paso por entre los enemigos, pero no pudieron ayudar a los suyos porque iban avanzando sin mirar debido a la bruma, a la niebla, e hicieron alto en un montículo. Desde allí, cuando la niebla se disipó, vieron el desastre y el hundimiento del ejército romano. Ante este panorama, viendo los miles de soldados romanos que habían muerto, decidieron replegarse y huir a una aldea cercana. Aldea que no sería un lugar seguro, porque al día siguiente Aníbal, que había visto hacia dónde fueron, mandó allí a Maharbal con los íberos y algunos lanceros, asediaron la aldea y se acabaron entregando. La batalla del lago Trasimeno se saldó con 15.000 romanos muertos, 6.000 prisioneros y otros 10.000 que consiguieron escapar huyendo en desbandada por toda Etruria en dirección a Roma por caminos extraviados, regresando como pudieron. Por el bando cartaginés cayeron, según Tito Livio, 2.500 soldados, en su mayoría galos, y según Polibio, 1.500. Después de la batalla toca descansar, toca hacer balance, toca enterrar muertos y toca tomar decisiones. Hizo enterrar a los miembros más ilustres de las tropas cartaginesas, a los miembros más de alto rango de su ejército, unos 30. Dejó marchar sin rescate a los presos latinos, recordándoles que él había venido a luchar solamente contra Roma, y también buscó el cadáver de Cayo Flaminio para tributarle honras fúnebres, pero por desgracia no lo encontró. También aquí cuentan las fuentes que empezó a decidir a ver si ahora iba hacia Roma o no. Es un tema en el cual entraremos dentro de no mucho tiempo. No en este programa, pero después del siguiente, que será Cannas, después de ahí sí que hablaremos de ese tema. Una derrota total, sin paliativos. Trasimeno fue un desastre absoluto. No el más fuerte que va a sufrir Roma, pero sí uno de los más fuertes que ha sufrido hasta ese momento. Y te puedes imaginar lo que sucedió cuando la noticia llegó a Roma. Se produjo una aglomeración popular corriendo hacia el foro, presa del pánico y de la confusión. Las matronas, vagando por las calles, preguntaban a todo el mundo que a qué inesperada derrota se referían las noticias y cuál era la suerte del ejército. Y como la multitud, numerosa como si fuera una asamblea que se estaba reuniendo, se dirigía hacia el comicio y la curia y llamaba a los magistrados, no se podía esperar más. El palo había sido tan gordo y tan inesperado que los magistrados no fueron capaces de disimular la magnitud del desastre. Y ante la multitud reunida, el pretor Marco Pomponio subió a la tribuna de oradores y dijo: «Hemos sido vencidos en una importante batalla». Dejando de lado la construcción de la frase, que es posible que hayas leído de manera diferente, en algunos autores y traducciones te dice «hemos sido vencidos en una importante batalla» y en otros te dice «hemos perdido una gran batalla», el sentido es el mismo. Pomponio no dijo más y el mensaje es claro y conciso.
hemos sido derrotados. Roma ha sido derrotada. Y a pesar de que Marco Pomponio no dijo nada más, los rumores corren como la pólvora. Si corren hoy, imagínate hace 2000 años. Roma, en el fondo, en esa época, no era más que un pueblo grande. ¿Y qué pasa en los pueblos? Que todo se sabe. Empezaron a escucharse historias sobre la muerte del cónsul, sobre la cantidad de tropas perdidas, sobre la huida en desbandada por Etruria y sobre los prisioneros. La gente que tenía un familiar o alguien querido a las órdenes del cónsul estaba preocupada, y durante esos días, ante las puertas de la ciudad se empezó a concentrar una gran cantidad de gente que iba preguntando a todo aquel que llegaba a la ciudad si sabía algo. Livio nos cuenta que las emociones llegaban incluso a provocar muertes. Una mujer se encontró con su hijo sano y salvo y murió al abrazarlo, y otra murió de alegría al ver a su hijo vivo. Es la primera vez, creo que es la primera vez que nos hablan de los sentimientos de los que se quedan, que nos hablan de la pérdida, del miedo, de la incertidumbre. Es algo que, a pesar de que esto es Roma eterna y que se habla desde el bando romano, no hay que olvidar que la guerra provoca estas cosas. Como relato épico de Roma eterna, batalla Trasimeno tal, tengo que darle esa epicidad, pero no olvides nunca, como ya he dicho en programas anteriores, que la guerra no es nada bonito. La guerra es muerte, es mearse encima, es llamar a tu madre, es llorar, y los que se quedan sufren la pérdida, sufren el miedo. Y aquí lo están contando por primera vez, porque Roma aquí por primera vez está sintiéndola en el pecho, como diría aquel. Está sintiendo que no va bien esto, no va bien. Ha habido derrotas antes, por supuesto, pero son demasiadas, cada vez más grandes, en un lapso de tiempo muy pequeño. Los pretores tuvieron en la curia al Senado durante días reunido desde el amanecer hasta atardecer, intentando decidir qué hacer ahora. Debatían, deliberaban. A ver, ¿cómo podemos reponernos ante esto? ¿Cómo respondemos a esto? Seguían deliberando cuando de repente se enteraron de otra derrota militar, que ya te ampliaré en el programa siguiente. 4000 jinetes a las órdenes del propretor Cayo Centenio cayeron, rodeados por Aníbal en Umbría. Todo parecía irse por el desagüe. Aquí lo vamos a dejar hoy, estaba todo yéndose cuesta abajo sin frenos, así que el Senado decide nombrar un dictador, algo que creo que hace tiempo que no te cuento. Un dictador, quiero decir, que dé un golpe de timón, dé un giro a una guerra, a una situación de crisis, porque sí que ha habido dictaduras en los años anteriores, pero eran para hacer elecciones o algo así. En este caso, hacía falta un dictador, y el cónsul Servilio no estaba en Roma para nombrarlo. No se le podía enviar un mensajero o una carta porque las armas cartaginesas estaban por todas partes. Así que, según Livio, el Senado eligió a Quinto Fabio Máximo. Hablaremos largo y tendido en el siguiente programa de Fabio Máximo, de lo que hizo. El Senado le encomendó la tarea de reforzar las murallas y las torres, de situar retenes en los puntos que creyese convenientes y de cortar los puentes de los ríos, porque no habían podido defender Italia y ya la guerra no era para defender Italia. Ahora lo que tocaba era luchar por la supervivencia de la ciudad de Roma. Y a nosotros lo que nos toca ahora es comenzar la sección sin música. Voy a beber un poco de agua, aunque el final ha sido bajonero, no ha sido trepidante como el anterior. Voy a beber, déjame, porque ha sido un programa también intenso. Y hay que refrescar un poco la garganta porque a veces, con estas subidas y esta emoción de estas batallas no veas. Bueno, pues pasó Trasimeno. Pasó como tenía que pasar, la trampa. Por eso te decía que Aníbal no lo tuvo muy complicado. Hasta ese momento, a nivel táctico, no le han supuesto un reto, porque han caído todos. Sempronio Longo cayó en Trebia. Vamos, ni la vio. Ahora cayó Flaminio que cayó, aún todavía la está buscando. ¿De dónde ha salido la gente? Estamos volviendo a ver errores del pasado, me estoy colocando bien en la silla, estamos viendo errores del pasado, relatos que nos evocan a cosicas que ya hemos visto,
Por ejemplo, esta batalla es un Orcas Caudinas Special 2. Salvando las distancias en cuanto a terreno, es lo mismo. Te metes por un desfiladero, no te metas por un desfiladero. Es que si huele a trampa y tiene pinta de trampa, va a ser una trampa. Aquí, a ver qué pasa. Esto tienen que verlo, ¿eh? Hay que verlo. Ahora con Quinto Fabio Máximo vamos a ver la táctica fabiana. Supongo que me dará tiempo a hablar de Cannas en el siguiente. Si no, nos centraremos en lo que pasará y cómo se va a defender. Pero ahora se vienen tiempos difíciles, ¿eh? Si hasta ahora han sido difíciles ya, lo que viene después es más difícil todavía. Y te tengo que dar las gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. Y gracias también a la gente de RBA. Porque me hace mucha ilusión, ya que muchos de estos libros los consulto. Y los he tenido desde hace muchos años. Tengo otras ediciones yo de esta colección de historiadores de Grecia y Roma. Es una colección que me retrotrae a mi adolescencia. Es muy mítica, muy mítica. Hoy tengo que contarte una cosa muy especial que va a pasar el día 22 de febrero en Barcelona. Y es que las buenas gentes de Barcelona Activa, del Ayuntamiento de Barcelona, me han dicho que si me apetece hacer una masterclass de podcasting. Y digo, hostia, pues nunca me lo había planteado, pero digo, sí, venga. Así que el día 22 es gratis. El día 22 en el Cibernarium del 22 en la calle Roc Boronat 117-127 a las 6:30 de la tarde. Es una sesión de hora y media, de 6:30 a 8. Estaré contándote los entresijos de cómo hacer un podcast desde cero. Vamos a hablar de por qué vamos a hacer un podcast, de la idea de un podcast, escribir el podcast, grabarlo, editarlo, qué hacer con el podcast, la difusión en redes, conocer un poco, hablar del sector, cómo está la cosa, malamente, pero cómo está, malamente. Pero hablaremos de ello. Y también te contaré mi experiencia personal, cómo he ido haciendo las cosas con Roma Eterna, y te daré claves para que si tú quieres iniciar tu proyecto, puedas hacerlo sin ningún tipo de problema. Aquí no hay exceso de podcast, lo que dicen, hay muchos podcasts, todo el mundo tiene un podcast. Bueno, ¿y qué? Que la gente tenga podcast. No lo escuches, nadie te obliga. Pues ahí, haz podcast, haz. Porque como te he dicho una vez, creo, hablando de estos temas, tu idea es tuya. Nadie lo va a contar como tú. Así que el día 22 de febrero, a las 6:30, tienes que apuntarte en la web. La dejaré en la descripción del audio. Haré una publicación en redes, en WhatsApp, en Telegram y en la comunidad de iVoox para que lo tengas todo. Hay ahora mismo 140 plazas disponibles. Es gratis. Así que apúntate. Masterclass, hacer un podcast desde cero con este señor que te habla. De manera presencial. Ahí estaremos. Y aparte de eso, no tengo mucho más que comentar, salvo que tengo muchas ganas de llegar a Cannas. Este programa, si te fijas, ha acabado en bajón. Ha acabado bajoneramente. Porque claro, ha sido derrotada Roma. Tiene que acabar un poco en bajón. Y como ya he comentado en el programa, me llama la atención que ahora en este momento es cuando se pone el foco, los autores clásicos ponen el foco en el sufrimiento de los familiares, que es algo que la guerra se lleva. Pero me llama la atención porque es una muestra de que Roma en este momento está sufriendo, que es lo que te decía, y Roma va a sufrir más, y va a suponer un cambio. Esto que está viviendo con Aníbal, un Aníbal que se está paseando en tanga por Italia. Salvo por el tema del viaje, las marismas y demás, a nivel militar, en tanga. Se está paseando Aníbal, vamos. De momento sí. Tengo ganas de ir avanzando ya. Y como siempre, antes de cerrar, te voy a recordar que me puedes encontrar Twitter, Instagram, que te dejo los enlaces abajo en la descripción. Me puedes escribir un correo electrónico a romaaeternapodcast@gmail.com para lo que tú quieras. romaaeternapodcast@gmail.com. Déjame tu comentario, que los leo todos. Y, sin más, me voy a despedir deseando que tú y los tuyos estéis bien, que los dioses os sean propicios, y deseando que me escuches en el siguiente programa, agradeciendo que estés ahí, porque tú eres quien hace posible que Roma Eterna siga funcionando. Y como siempre digo, te espero dentro de 15 días, pasaré lista, porque además igual toca Cannas, así que hay que estar todos ahí, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y ahora que nos quedamos tú y yo, ya 2-3 personas como mucho, para el día 7 de abril, estoy mirando el calendario, sí, domingo 7 de abril,
a eso de media mañana, mediodía, estoy preparando algo para Madrid, hacer algo en Madrid, en directo. Iré dando más detalles. 7 de abril, si estás por Madrid o tienes la posibilidad de ir a Madrid, resérvalo, porque puede ser un evento tocho junto a Néstor Marqués, estaremos los dos, y guarda el secreto, porque esto solo lo sabemos de momento los que estamos aquí en el final, los auténticos lobos y lobas. Así que un fuerte abrazo, que te vaya bien la semana, te espero en el siguiente. Adiós.